la clase. Muchas gracias, Roger. Ahora sí. Ahora sí estamos grabando. Muchas gracias, Roger. Bueno, ahora esto es simplemente, ¿verdad? Un recordatorio, ¿verdad? Así que no debería ser tan importante. Vamos a hacer esto. Ok. Entonces, bueno, recordando entonces lo que sucede aquí, ¿verdad? Se me generaba un campo eléctrico en esta dirección que produce una diferencia potencial que normalmente llamamos el potencial interno, que es igual a estas dos restas, a la resta del potencial intrínseco en este material, menos la resta del potencial intrínseco en este, perdón, al revés, ¿verdad? Porque el más está aquí. Phi sub n menos phi sub p. Y esto es lo que se conoce como el material o potencial interno del material o la juntura Pn, que me produce un campo eléctrico que cancela las direcciones de arrastre, perdón, las corrientes de difusión. Pero recuerden, el campo eléctrico genera una corriente de arrastre que va a cancelar el efecto de la corriente de difusión. Aquí está más bonito dibujado, ahora sí. Nosotros no vamos a hacer este análisis, recuerden, ya lo hicimos en la clase, lo que quiero es hacerlo rápido y recuerden que de todos modos también está el videito de repaso que tenemos en YouTube. Aquí tenemos el mismo fenómeno, pero lo he explicado de una manera un poquito más sistemática y dibujada, más bonito, ¿verdad? Aquí tenemos el campo eléctrico que se ha generado y acá tenemos indicadas las longitudes de vaciamiento que se me están produciendo en la unión P. Y recordemos que yo puedo encontrar la densidad de portadores en cualquier material simplemente como esta expresión, ¿verdad? Voy a tener que la densidad total de material que yo tengo, de carga que yo tengo en cualquier lado del material va a ser igual al dopado menos los portadores minoritarios que tengan el mismo más los portadores mayoritarios que tengan en el mismo. ¿Ok? Nosotros hicimos la derivación de esto, ¿verdad? Y de hecho también está hecho en el video. Y notamos, ¿verdad? Que si utilizamos la aproximación de vaciamiento, que es la que supone que no hay ni un solo portador en esta región, toda la carga que hay en esta región entonces es solo función de los átomos ionizados, ¿verdad? O sea, aquí no hay portadores. Lo que estamos haciendo es que en esta región de acá, si yo me meto en esta región de acá, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es que esto no existe. Y en esta región de acá, este no existe, ¿verdad? Y luego, por supuesto, si no existen los mayoritarios, tampoco existirán los minoritarios. Básicamente lo que estoy haciendo en esta región, ¿verdad? Y por lo tanto, tengo esta aproximación, ¿no? Que deriva de las ecuaciones que vimos arriba, sobre lo que sería la densidad de carga a ambos lados, ¿verdad? Y la densidad de carga a ambos lados de la unión tiene que ser equivalente, ¿no? Por equilibrio electrostático, ¿verdad? Por ley de conservación de cargas. Acá también, en estos lugares de acá, yo estoy suponiendo que la densidad de carga también es cero, pues porque simplemente estoy suponiendo, ¿verdad? Que hay un equilibrio, ¿verdad? Electrostático, porque aquí los átomos donadores no han perdido, ¿verdad? Su hueco o su electrón. En este caso serían los átomos donadores, perdón, aceptores, en este caso los átomos donadores. Aquí estos átomos aceptores conservan su hueco y estos donadores conservan su electrón. Así que yo puedo suponer, ¿verdad?, que hay equilibrio electrostático acá y acá. Y eso normalmente se refleja en el hecho de que yo puedo suponer, ¿verdad?, que el campo eléctrico en estas regiones es cero, ¿verdad? No tengo campo eléctrico en estas regioncitas de acá. Bueno, eso va a ser importante cuando hagamos algunas de las derivaciones o cuando las hicimos. Por eso es que no tengo carga a estos dos lados, ya cuando me alejo de las zonas de vaciamiento. Bueno, luego lo que hicimos fue encontrar el campo eléctrico, ¿ok? Que fue simplemente, pues, tomar estas ecuaciones de densidad de carga y aplicar la ley de Gauss, ¿ok? Recuerden la ley de Gauss que vimos acá arriba, ¿verdad? Lo que hice fue aplicar esta ley. Si conozco la densidad, bueno, resolviendo esta ecuación diferencial, que es bastante sencilla, ¿verdad? Mano el de x para este lado e integro ambos lados, puedo encontrar el campo eléctrico. Y eso fue lo que hicimos acá, resolvimos estas dos integrales y aprovechándonos de las condiciones de borde del campo eléctrico, ¿verdad? Encontramos las expresiones a ambos lados del material.
¿ok? Y nos dio esta forma, ¿verdad? Fíjese que si estoy integrando rectas, mejor dicho, constantes, estoy integrando dos constantes, ¿ok? En función de la longitud, pues tengo que terminar con rectas y encuentro un valor máximo del campo eléctrico en este punto de acá, ¿ok? Con estas condiciones de continuidad, ¿verdad? Puedo yo, por lo tanto, suponer, ¿verdad? Primero, no hay cambio de material, por tanto la constante dieléctrica tiene que ser la misma y no hay carga laminar atrapada en la unión PN. Esto es una suposición gigantesca, pero la vamos a tomar en cuenta. Se me produce esta igualdad de cargas a ambos lados de la juntura. ¿Okay? La carga que tengo en XP es igual a, el número de átomos dopantes por XP es igual al número de átomos dopantes donadores por XN. Esta igualdad es importante, luego vamos a ver para cuando derivemos la ley de la juntura. Bueno, y luego lo que hicimos fue integrar, ahora sí, ese campo eléctrico que derivamos. ¿Okay? Tomamos estas expresiones del campo eléctrico y las integramos recordando la relación que existe entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico, ¿no? Así que igual, ¿verdad? Resolvemos esta ecuación diferencial, es directa, fácil de resolver, así que es solo cuestión de integrar ambos lados, ¿verdad? Y obtenemos la forma del potencial dentro de la unión PN. Bueno, hicimos estas integrales, creo que hicimos una, nada más no hicimos la otra. Son integrales bastante fáciles de resolver, hay que hacer algunos cambios de variable, y obtuvimos esta forma, ¿no? Para el potencial interno que existe entre el lado N y el lado P. ¿Okay? Y con eso encontramos esta forma. Vean que hay una relación directa entre el campo eléctrico, ¿verdad? Entre el voltaje y los doblamientos en las bandas de energía, ¿verdad? Esto de acá es menos Q, ¿verdad? Por phi sub B, ¿verdad? El valor que tengo acá de doblamiento de las bandas debido a la relación que indicamos arriba, ¿verdad? Esta de acá la estoy aplicando. Así que menos Q por phi es igual a la resta de la energía, perdón, de la banda de energía, ¿verdad? Menos una energía de referencia que normalmente la suponemos muy lejos acá abajo, ¿verdad? Y bueno, puesto que se supone que el bandgap, o mejor dicho, la banda prohibida no tiene que variar, ese doblamiento es equivalente tiene que ser el mismo para la energía de conducción y para la energía de valencia. ¿Okay? Se tienen que doblar de la misma manera. Acá tenemos la energía de Fermi, ¿verdad? Que es la que me indica, recordemos, si el material es P o N. ¿Ok? Puesto que el material está en equilibrio, podemos seguir considerando que existe una energía de Fermi, porque no hay potencial aplicado, y por lo tanto se me tiene que producir este doblamiento de bandas que justifica la aproximación de la tensión de built-in, la tensión esta que llamamos interna de la unión PN, para que no se produzca conducción. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a suceder acá? Bueno, que mis portadores, la mayoría de mis portadores no van a poder atravesar esta barrera de potencial, ¿verdad? Estos electrones que están acá no pueden atravesar esta barrera, ¿verdad? Tendrían que ganar energía de alguna manera para llegar acá y no se les está aplicando energía excepto calor al material. Así que los electrones no pueden difundir en aquella dirección y los huecos tampoco. Recordemos que esto es una idealización. Siempre habrá algunos portadores minoritarios, ¿verdad? Esto sería, por ejemplo, los NP, ¿verdad? Que hay del lado P, y estos serían los P sub N, ¿verdad? Que hay del lado N. En principio, esos portadores no ven ninguna dificultad en atravesar la zona de vaciamiento. Nosotros vamos a suponer que como son muy poquitos, ¿verdad? Varios órdenes de magnitud, 8 o 10 veces menos, que 8 o 10 ceros menos, ¿verdad? Que los portadores mayoritarios, yo supongo que estos cruces son cero. Y lo mismo puedo suponer del otro lado, ¿verdad? Alguno difundirá para el lado contrario, pero puedo despreciar, ¿verdad? Para el análisis que vamos a hacer la semana que viene sobre corriente. Muy bien.
Una vez que uno conoce, ¿verdad? La igualdad en la juntura, debido a la igualdad en la juntura metalúrgica, producto de la continuidad del potencial, puedo encontrar, despejar estos dos valores que son las distancias de vaciamiento a ambos lados de la juntura. Y esto es simplemente cuestión de reacomodar estas ecuaciones, recordando, ¿verdad?, que phi es phi n menos phi p, y con eso obtengo esta longitud, ¿no? La longitud de las zonas de vaciamiento. Y bueno, la zona de vaciamiento total sería la suma de estas dos, ¿verdad?, de estas dos variables. Y luego hay un ejemplito que está hecho en el video también, donde encontramos precisamente esta solución, ¿verdad? Acá es importante notar que normalmente hay un lado que domina, ¿verdad? Si un lado está mucho más fuerte dopado que el otro, es probable que en ese lado del material la zona de vaciamiento sea menor. O sea, si yo tengo un material, vamos a ponerlo por acá, ok, y mi ND, perdonen que soy fatal yo con dibujando en estas cosas, mi ND, está muy feo, mi ND es mucho menor, digamos, arbitrariamente que NA, ok. Todo esto está explicado con más detalle, ¿verdad?, en la diapositiva. Yo puedo suponer entonces que la zona de vaciamiento acá va a ser mucho mayor, sería el XN, va a ser mucho mayor que la zona de vaciamiento acá. Bueno, perdonen ahí el dibujo, está horrible, ¿verdad? En el libro está mucho mejor explicado. Esto es menos XP. ¿Y eso por qué? Bueno, porque puesto que tengo menos portadores acá, no tengo menos dopado, es necesario liberar más iones para generar el equilibrio electrostático que yo necesito. ¿Qué pasó, Asdrúbal? Disculpe, profesor, es que me vengo reincorporando. Más bien, ¿Sí? buenas tardes, gracias, muchas gracias. Profesor, era para eso nada más. Ah, bueno, Gracias. bueno, perfecto, gracias. Ok, entonces queda claro, ¿verdad? Y eso lo vemos, digamos, aquí en estas ecuaciones, ¿verdad? Entonces, generalmente hay uno de los dos lados que domina y eso facilita a veces un poquito las ecuaciones, los cálculos. Bueno, aquí está este ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos dos materiales que, fíjense que estos dos materiales tienen solo una diferencia de un orden de magnitud en su dopado, ¿verdad? El lado P es una orden de magnitud menos dopado que el lado N, ¿verdad? Pero ya eso, ¿verdad?, influye en el hecho de que en el lado N, ¿verdad?, la zona de vaciamiento sea, pues, un orden de magnitud menor que la zona de vaciamiento, ¿verdad?, en el lado P. Entonces, después vamos a ver que normalmente, ya la clase que viene, normalmente en los diodos y en los transistores BJT y también en los MOSFET se dopa siempre un lado más que el otro para facilitar ciertas, sobre todo las características de ganancia corriente y otras cosas. Y entonces eso significa generalmente que yo no tengo que calcular las dos distancias de vaciamiento para encontrar más o menos cuál es la zona de vaciamiento. Bueno, estas zonas de vaciamiento son importantes porque me generan lo que se conoce como la capacitancia intrínseca del material. ¿Ok? Vean que de vaciamiento, ¿no? La capacitancia intrínseca de vaciamiento del material. Si nos vamos al dibujito bonito que hay por acá, ya que yo puedo pensar que esto no deja de ser, a la hora de la verdad, un capacitor, ¿verdad? Lo que yo tengo son dos placas, ¿verdad? Una placa por aquí y otra placa por acá, ¿verdad?, conectadas a conductores con una zona, ¿ok?, donde no tengo portadores, donde no tengo, técnicamente no tengo conducción, y por lo tanto esto yo lo puedo ver como un capacitor, ¿verdad? Porque tengo algo así como un aislante por acá, ¿no? Así que esto normalmente se le llama la capacitancia de juntura de vaciamiento. ¿Ok? Que el problema que tengo acá es que las diapositivas de Pedro Julián van un poquito al revés de las diapositivas que tenemos del libro. Entonces, acá la derivación de la capacitancia de vaciamiento está después del análisis de la ley de la juntura, ¿verdad? Entonces, está por acá. Entonces, para que se acuerden de eso, ¿verdad? Ok, hay que brincarse todas esas diapositivas para ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Acá lo que está sucediendo, ¿verdad?, es que yo tengo esta zona de vaciamiento, ¿ok? Estas son las mismas fórmulas que acabamos de ver, ¿ok? Solo que aquí está apareciendo un componente V sub A. ¿Por qué? Porque si yo
aumento o disminuyo la tensión, ¿qué va a suceder acá? Vamos a pensar, volver a los niveles de energía que tengo acá, que teníamos antes, en la zona de equilibrio. ¿Ok? Yo tengo estos niveles de energía por acá, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué sucede si yo aumento el voltaje? Bueno, vean que si yo aumento el voltaje, puesto que tengo una relación inversa de la energía, si yo hago que VA, o sea, la tensión aplicada al diodo, sea mayor que 0, yo estoy haciendo lo siguiente, estoy facilitando más bien, por aquí tengo mi dibujito, perdonen, estoy facilitando, ¿verdad? El que más portadores puedan pasar la barrera, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es haciendo que VA sea mayor que 0. O sea, ya no estoy en condición de equilibrio. ¿Qué sucede con la zona de vaciamiento? La zona de vaciamiento se me va haciendo más pequeñita, ¿verdad? Pues básicamente, como se me está doblando la señal, esta zona de vaciamiento se encoge, ¿verdad? Y es de esperar que si yo hago lo contrario, o sea, si disminuyo VA, si la hago mucho menor que 0, obtenga lo contrario, ¿verdad? En ese caso, si VA es menor que 0, puesto que tengo una relación negativa, ¿verdad? Acá recordando, ¿verdad? Que esto sería, esta diferencia acá es menos Q, ¿ok? Por la tensión aplicada, ¿verdad? Al material. Yo estoy haciendo más bien que la barrera de potencial aumente y hago que la zona de vaciamiento, por lo tanto, aumente. Estoy haciendo más difícil todavía la conducción. ¿Okay? Estas ecuaciones de acá lo que hacen es simplemente, ¿verdad? Pues añadir ese término VSUA a la expresión, ¿verdad? Para indicar que las zonas de vaciamiento pues crecen en proporción a esta tensión aplicada. Eso es lo único que se hace, ¿verdad? Se añade sobre la fórmula que ya conocemos estos dos valores que son equivalentes a la tensión aplicada a la juntura PN, ¿verdad? Si no se acuerdan, ok. Esto es lo que yo tengo, ¿no? Tengo una batería acá. Que tengo VA. Este es el ánodo P y este es el ánodo. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Aquí hicieron el circuito. Ok. Entonces, si este VA es muy negativo, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Este término se me va a cancelar, se va a hacer más bien positivo, ¿verdad? Y XA va a ser más grande, ¿no? XN y XP van a ser más grandes. Bueno, esta es como la suma de las dos expresiones que producen la expresión para toda la zona de vaciamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo una capacitancia que es equivalente, ¿verdad? Una capacitancia que es equivalente a este ancho, ¿verdad? Recordando que la capacitancia es una función inversa, ¿verdad? Es una función inversa de 1 entre la distancia entre las placas, ¿verdad? Entonces, si yo aumento la distancia entre las placas, mi capacitancia va a disminuir. ¿Ok? Bueno, aquí no está la derivación, está en otra diapositiva. Ahora la vamos a ver en los ejercicios que vamos a analizar. Yo digamos, seguir con el proceso tal cual lo hace el libro, dejé esa parte del análisis de la capacitancia, de la derivación de la capacitancia en la parte del modelo SA del capacitor, pero eso no importa, ¿verdad? Es relativamente sencillo derivar esto, y de hecho creo que les puse un ejercicio en una guía por ahí que en principio yo no se las podía poner, ¿verdad? Pero bueno, que anda por ahí una guía que yo subí al TEC Digital, por si la quieren revisar, donde se apunta hacia dónde está la derivación de esa capacitancia en el Rasabi y en el libro de Pedro Julián. Bueno, creo que me pasé un poquito del tiempo. Yo quería hacer esto en 20 minutos, lo hice en media hora. Pero la idea es, así, con lo que tenemos ahorita a mano, hacer unos ejercicios como para más o menos ponerle números a todo esto y comprender lo que en realidad podría salir, digamos, en una evaluación y que es lo que ustedes necesitan que comprendan. ¿Ok? Antes de empezar, tengo ahorita 22 participantes. No sé si hay alguna pregunta por ahí. ¿Ok? Entonces vamos a resolver dos problemitas. En realidad tres, pero uno es muy sencillo, aplicando los conocimientos que acabamos de ver. Vamos a empezar con la unión PN en inversa y de hecho vamos a averiguar esa capacitancia en inversa. Vamos a aplicar la fórmula. La fórmula, como les digo, se las derivo después cuando veamos el modelo en CA para seguir con la secuencia del libro de Pedro Julián. Recuerden que esa fórmula está en realidad en el
en el libro Razavi, ¿verdad? En el Razavi, de hecho, es un ejercicio el derivarla. Les voy a poner el número de la ecuación por aquello. Lo tengo por acá. Es la 276 y 275. Estas ecuaciones, por ahí si las quieren encontrar, digamos. Esta es la ecuación 2.76 del Razavi. Y la que vamos a ver más adelante, CJ sub 0, es la... Bueno, ahora sí se las anoto. 275 es la otra. Ok. Esta fórmula de acá. Esta es la 275. Pues la quieren anotar. Por cierto, a mí se me olvidó subirles esto. Qué pena. Se lo voy a poner de una vez. Me acabo de acordar que no se lo subí. Vamos a subirles el documento de una vez, ¿verdad? Disculpas, pero me acabo de dar cuenta que no se lo subí. Igual yo lo pongo por el Tech Digital. Ahí lo puse por el chat. Disculpas. La onda. Entonces, tenemos este problema. Ok. Vamos a resolverlo. Es una unión PN. Nos están pidiendo que encontremos la capacitancia en función de VA. O sea, lo que quiero averiguar es cuánto sería la capacitancia para un VA o un V en reversa igual a 1.6 voltios. Es lo que me están pidiendo. Ok. O sea, en esta V en reversa. La V reversa está definida al revés, así que para yo no enredarme, digamos, mucho, simplemente yo inmediatamente la convierto a VA. Ya que me están diciendo que es una tensión en reversa, pues significa que lo que están haciendo es aplicarme una VA negativa, ¿verdad? De menos 1.6 voltios. Y con eso ya no me enredo con los signos. Eso pasa mucho cuando uno está haciendo los ejercicios rápidos. Yo les recomiendo que hagan lo mismo, ¿verdad? Si les van a hablar ustedes de capacitancia de vaciamiento, si les van a preguntar cuánto es la capacitancia de vaciamiento en un diodo, ustedes automáticamente tienen que pensar ese diodo tiene que estar polarizado en reversa. O sea, lo que tiene que tener es una tensión VA o VD de diodo negativa. Y con eso ya están listos. Ponen entonces VA es igual a menos lo que les digan que es la tensión en reversa y proceden al despeje. ¿Ok? Tenemos los topados a ambos lados del material, el N y el P, okay, aceptores y donadores. Y tenemos la constante dieléctrica del silicio, epsilon sub 0, ¿ok? Y esta es la constante dieléctrica relativa para el silicio, 11,7, que multiplicada por la permitividad del vacío me da la permitividad del silicio. En el libro, en el Razavi, utilizan un NI que es levemente el distinto al que hemos usado hasta ahora, ¿verdad? Creo que es ellos usan 1,08 por 10 a la 10, ¿verdad? Porque lo derivan de la fórmula que ellos proponen, ¿no? Como yo les digo, si usan este conmigo no hay problema. A la hora de la verdad no vamos a ser tan exactos y esto es fácil de recordar siempre. Y puesto que no nos dicen a qué temperatura está esta unión, pues yo puedo suponer que son 300 K, porque no me dicen lo contrario. Y eso, pues nada, para el examen, ustedes revisan y si en el enunciado no dice para T igual X, automáticamente ustedes suponen que todas las constantes, todo lo que ustedes necesitan tiene que estar referenciado a 300K. Y así lo pueden poner explícito, ¿no? Se suponen 300K, puesto que no se explicita o no se dice lo contrario, ¿verdad? Eso es una manera de salvarse, ¿verdad? En un examen por aquello. Entonces, lo primero que necesitamos es encontrar cuánto es el potencial intrínseco de la unión. El potencial interno en la juntura en equilibrio. O sea, ¿qué sucede cuando estoy en esta condición que es la que acabamos de analizar? ¿Está claro? Bueno, habíamos definido, ¿verdad? Que ese potencial intrínseco es esta caída, ¿verdad? Que hay entre el lado N y el lado P. Existen dos maneras de calcularlo. Ustedes escojan la que más les convenga, la que más les guste. Está la manera en que lo hace el Razavi y está la manera en que lo hace el libro de Pedro Julián. Las dos son idénticas. Ustedes escogen. ¿Ok? La manera en que lo hace el Razavi es simplemente utilizando esta fórmula que es derivada
de las condiciones de equilibrio del material. Es directa. Simplemente lo que hay que hacer es sustituir los dopados, dividirlos sobre ¿cómo es? La concentración intrínseca al cuadrado, logaritmo natural y multiplicarlo por la tensión térmica. ¿Okay? Aquí de una vez ni hagan cálculo, ¿verdad? La tensión térmica 300 Kelvin para este curso son 26 milivoltios. No sé, alguna gente que me pone 25.9 milivoltios, no seamos tan exquisitos, 26 está bien. Eso sí, ustedes me lo explicitan. Voy a suponer que phi t, ¿verdad? Esto es phi t, o V térmico, como ustedes lo quieran llamar. Es 26 milivoltios a 300 K. Y calculan la tensión, 0.705. ¿no? Recuerden que eso es básica, generalmente la que vemos en el silicio, ¿verdad? Los famosos 0.7 voltios. Hay otra manera de encontrar esto. Sí, nosotros podremos encontrar los potenciales en cada uno de estos materiales. ¿Okay? Y eso lo vimos también en clases anteriores. Es aplicar lo que se conoce como la regla de los 600 milivoltios, de los 60 milivoltios que derivamos. Estos 60 milivoltios vienen simplemente de evaluar esta constante. ¿Okay? Y es simplemente suponer que estamos encontrando el valor de potencial en un punto del material, por ejemplo acá en el punto N, con respecto al material intrínseco. ¿Ok? O sea, si ustedes, básicamente lo que estoy haciendo es esta misma fórmula, ¿verdad? Ustedes la derivan así rápidamente, ¿verdad? Phi sub B sería igual, si estamos suponiendo que el material está solo, digamos que tenemos un solo material dopado, que no tenemos una unión metalúrgica, esto sería igual al logaritmo natural de el material dopado, ND, ¿ok? Por el material de referencia, que sería N sub I, no, silicio intrínseco, por NI cuadrado. Eso es lo que estamos haciendo en realidad. Se me van con me queda ND sobre NI, ¿verdad? Esta relación de acá, y luego reacomodo un poquito, ¿verdad? Sabiendo que el logaritmo natural de un número es igual al logaritmo en base 10 de ese número dividido entre el logaritmo en base 10 de la constante neperiana. Calculo esta constante, la meto en 60, aquí me da unos 60 milivoltios y me quedo con esta formulita que es fácil de recordar, ¿verdad? Esta es lo que se conoce como la regla de los 60 milivoltios para el material N. La aplico, me da 0.388 voltios. Hago lo mismo para el material P, es la misma derivación, solo que aquí el material P me va a dar negativo, ¿verdad? Porque estamos hablando de huecos, no electrones, así que el potencial va a ser negativo. Y cuando yo hago la resta, la famosa definición que vimos hace unos minutos, tengo un potencial positivo menos 1 negativo, me da 0.706, más o menos lo mismo. Acá en realidad está afectando, creo que el redondeo que yo hice acá, que está en estos 60 milivoltios. Hay un redondeo por ahí que hice. Pero bueno, es lo mismo, ¿verdad? No hay mucha diferencia entre los dos. Así que cualquiera de los métodos es válido. Ustedes escogen cuál usen. Para el examen, nada más me lo explicitan, ¿ok? Realmente yo uso este porque es más corto, ¿no? Pero bueno, como ustedes lo deseen. Entonces, una vez que conozco el potencial interno del material, vamos a hallar CJ sub 0. Como les digo, CJ sub 0 es esta fórmula de acá, ¿ok? Es bastante fácil de derivar, pero no la vamos a derivar. Como les digo, esperemos a llegar a la parte a los videos que tenemos de los modelos en CA del capacitor para que vean. Pero ustedes más o menos ya saben, ¿verdad? Y que la capacitancia, recuerden, ¿verdad? La capacitancia, ¿verdad? En un material es una función, ¿verdad? Directamente proporcional del área de las placas, ¿verdad? Okay. De la distancia, es de 1 sobre la distancia, ¿verdad? Okay. Entre las mismas, y bueno, y obviamente de la permitividad del dieléctrico. Entonces, lo que se hace es encontrar la fórmula que ustedes, usar la fórmula que ustedes conocen de física 2, ¿verdad? Para el capacitor de placas paralelas, ¿verdad? Que es bastante sencilla, y de aquí se obtiene esta relación donde ustedes ven que pues prácticamente lo único que estamos sumando por acá es este término de permitividad, ¿verdad? Es lo que me está sumando ahí a la expresión que ya conocemos de la distancia o del largo de la zona de vaciamiento. Así que aquí lo que hago es sustituir nada más los dos valores de dopado a ambos lados de la expresión. Acá tengan cuidado de nuevo con las unidades, por eso yo se los hice así como a pie, igual que en la diapositiva, en la clase pasada, ¿no?
para que lo revisen con calma, para que no se me pierdan. Y con eso ustedes encuentran cuál es la capacitancia por unidad de área que llamo capacidad de juntura en equilibrio CJ sub 0. Acá yo sí les pido, por favor, que me expliquen cuando están haciendo resolver estos problemas cómo aparecen las unidades, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí queda algo raro, ¿verdad? Me queda faradio por culombio sobre centímetro por 1 sobre voltio. Recuerden que culombio sobre voltio es equivalente a faradio, así que en realidad aquí tengo faradios cuadrados y tengo centímetros a la 4, ¿ok? Por raíz cuadrada me quedan centímetros al cuadrado, me quedan faradios fuera de la, aquí está la expresión que les dije, me quedan faradios fuera de la raíz y esto es lo que me da la solución de la ecuación esta. De nuevo, les recuerdo, para el examen, si ustedes llegan hasta acá y resuelven esto bien, si me lo explicitan bien con las unidades y demás, y bueno, y luego se equivocan metiendo en la calculadora, yo les perdono si el número la fallan, ¿ok? Porque esto meterlo en un examen bajo la presión y demás, yo sé que es complicado, tantos números, uno se enreda. Lo que sí no les voy a perdonar es que se equivoquen en las unidades resultantes. O sea, yo quiero que las unidades resultantes sean, tengan lógica, ¿no? Ok, estén relacionadas con lo que estamos viendo. Bueno, el último truco que estoy haciendo acá es convirtiendo en una unidad más adecuada para los tamaños que tenemos. Típicamente me interesa conocer las relaciones en términos de micrómetros. Entonces, lo que hice que fue transformar estos centímetros cuadrados en micrómetros, siguiendo el procedimiento, ¿verdad?, que uno hace en física para convertir unidades, para hacerlo más fácil. Si ustedes quieren convertir todo a metros acá, esa es otra opción. Convierten todo a metros en esta calculadora, aquí, en esta expresión de acá, lo meten en la calculadora, calculan sobre metros y al final ajustan a micrómetros. No me interesa. Lo importante es que estas expresiones, ¿verdad?, sean válidas, o sea, que tengan sentido, ¿verdad? Si alguien me pone que tiene una capacitancia de juntura de 1.48 faradios sobre micrómetro cuadrado, por ejemplo, me preocupo, ¿ok? Sabiendo que faradio es una unidad tan grande, ¿no? O sea, ustedes más o menos vayan desarrollando la intuición, ¿no? No me puede dar faradio sobre micrómetro cuadrado jamás. Es faradio sobre metro, centímetro cuadrado, más, bueno, aquí es a la -8, imagínense. Pero no me lleguen con esas unidades, ¿verdad? Megavoltios, megafaradios sobre nanómetro, ¿ok? Tengan cuidado con eso. Bueno, y ahora lo que hice aquí fue calcular cuánto vale la capacitancia total. La capacitancia total es aplicar la fórmula que les dije, ¿verdad? Que es simplemente, esta es la fórmula 746, perdón, ¿cuál les dije? Voy a apuntar otra vez, 275. 275. Esta es la fórmula 275. Ok, perdonen, pero alguien se conectó, no sé, bueno, ahí está. Qué raro, me salió que me iba a sacar de la cuenta, no me sacó. Bueno, mejor. Y aquí lo que hago es simplemente, ¿verdad? Utilizar el CJ sub 0 que ya calculé y dividirlo sobre esta relación raíz cuadrática, que lo que me hace es tomarme en cuenta el efecto que tiene de disminución de la capacitancia al hacerse la zona de vaciamiento más ancha. ¿Ok? Y con eso obtengo este valor de acá. Vean que la capacitancia es bastante menor que la que tenía en equilibrio. Y de hecho, normalmente la capacitancia de vaciamiento en una juntura, en función de la tensión aplicada, pues sigue, ¿verdad?, una fórmula 1 sobre raíz cuadrática, ¿verdad? O sea, si aquí es CJ sub 0, esto sería CJ sub 0. Y esto es CJ. Esto sigue, ¿verdad? Una expresión, tiene más o menos esta forma, ¿verdad? Va decayendo 1 sobre raíz cuadrada, ¿verdad? Una especie de parábola debido a esto. Lo cual es lógico, recuerden, ¿verdad? Porque si aumento la zona de vaciamiento, estoy disminuyendo la capacitancia de mi capacitor, ¿verdad? Por esta relación de 1 sobre la distancia entre las placas. Ok, entonces ese ejercicio está ahí resuelto.
Este ejercicio tiene dos partes en realidad, pero la parte B no me interesa mucho de este problema, pues es más bien una cuestión algebraica, matemática, que no tiene nada que ver con la conversión física. ¿Sí? Pues bueno. Profe, entonces esto el C solo lo calculamos solo cuando haya inversa, digamos, cuando tengamos un voltaje negativo. Exacto, cuando veamos el modelo en CA del capacitor, vamos a ver que sigue existiendo una capacitancia de vaciamiento. Pero esa capacitancia de vaciamiento básicamente es superada por otro fenómeno que vamos a estudiar por ahí en un par de semanas, que es la capacitancia de difusión, es la capacitancia que ocurre cuando yo hago que ya el dispositivo conduzca. Pues normalmente uno no calcula la capacitancia de vaciamiento en directa. Supone que ahí está, ¿verdad? Y que tiene un valor, pero ese valor normalmente es mucho menor que la otra capacitancia que vamos a derivar. Esa capacitancia de difusión, ¿de dónde creen ustedes que puede venir cuando yo estoy conduciendo de manera directa? Eso es interesante porque es una manera como de ir entendiendo qué pasa cuando el dispositivo está conduciendo. Vamos a buscarnos, vamos a ir para acá. Cuando hagamos la solución en directa, ¿verdad? Vamos a ver que lo que yo voy a tener es conducción por portadores minoritarios. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Qué es lo que va a suceder? Que conforme yo aplico una tensión positiva, ok, vamos a suponer que ahora sí, le puse una tensión positiva, ¿verdad? Mayor que 0, aquí está VA. La unión PN. Ok, entonces P y esto es N. Y ahora voy a usar VA mayor que 0. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que esta zona de vaciamiento se empieza a hacer más pequeña. Y por lo que vamos a estudiar de la ley de la juntura, que yo quiero que ustedes revisen para entrarle con fuerza la semana que viene, okay, que no la vamos a hacer ahora, esto de la ley de la juntura. ¿Qué pasó, Adrúbal? Profe, esta zona de vaciamiento tiene que ver con los iones, positivos y Son negativos los que... iones positivos y negativos, ¿sí? Que quedan de los átomos dopantes. Entonces, ¿qué sucede cuando yo aumento VA? Vean que cuando yo aumento VA, lo que estoy haciendo es disminuyendo la longitud de la zona de vaciamiento. ¿Ok? De hecho, lo podemos ver acá, en esta fórmula de acá, ¿no? Vean que si VA es positivo, esta es la zona de vaciamiento completa. Ahora la suma de las dos expresiones que vimos acá arriba, ¿no? Ustedes la suman y la manipulan, lo hicimos en clase, ¿se acuerdan? Yo sé que tal vez no se acuerdan porque fue hace muchas semanas, pero igual. Si yo sumo estas dos expresiones y las acomodo en función de phi sub b, quedo con una expresión que es esta de acá. ¿Ok? Es esta de acá. ¿Ok? Si VA es positivo, vean que XB empieza a disminuir. O sea, la zona de vaciamiento se me achica. ¿Ok? Si la zona de vaciamiento se me achica y aplicando la ley de la juntura, que no la hemos visto técnicamente, ¿verdad? Todavía, que vamos a ver la clase que viene, empiezan a aparecer portadores minoritarios al otro lado de la juntura. O sea, por ejemplo, este es el lado P. ¿Okay? Aquí tengo mis huecos. Pero por lo que se conoce como ley de vaciamiento, me aparecen de repente unos electrones acá. Estos son electrones, ¿no? Que vienen del otro lado. Lo que pasa es que algunos electrones, pues, como esta zona de vaciamiento se empezó a hacer delgadita, empezaron a pasar a este lado. ¿Por qué pasan? Vamos a ver, aquí tengo porque como aumenté la tensión, recuerden que esto de acá es, ¿verdad? Aquí tengo una caída de tensión, ¿verdad? Equivalente, que es, esto es igual a menos Q ahora tengo más bien una tensión de la juntura, ¿verdad? No es una tensión, no es la tensión del potencial intrínseco. Entonces, como esta tensión en la juntura, que vamos a ver que es igual, VJ es igual a phi sub B, lo vamos a ver después, no se preocupen.
vamos a ver la clase que viene, menos VA. Si yo aumento esto, esta tensión de la juntura se empieza a hacer más pequeñita. Entonces, la barrera de potencial se empieza a hacer más pequeñita y algunos portadores empiezan a pasar al otro lado. ¿Ok? Como empiezan a pasar para el otro lado, me aparecen estos electrones acá, ¿verdad? Algunos electrones se vinieron para este lado y algunos huecos se me fueron para allá. Puesto que algunos electrones se me fueron para este lado, entonces me cambió el perfil de portadores minoritarios. Y aquí también, ¿verdad? Y adivinen qué, bueno, y ahora yo tengo un gradiente. O sea que voy a empezar a tener conducción, ¿verdad? Los huecos van a empezar a conducir en aquella dirección y los electrones van a empezar a conducir en aquella dirección. ¿Está bien? O sea que yo voy a tener una corriente técnica que es la suma de las dos por difusión en esta dirección. O sea, es la corriente del diodo que se va a producir acá. Eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero entonces apagar el diodo? Tengo que empezar a bajar VA. Tengo que sacar esta carga. Entonces fíjese que tengo un fenómeno de carga y descarga. Para hacer que el diodo empiece a conducir, tengo que meterle portadores. O sea, lo estoy cargando. Y para hacerlo apagar, tengo que sacarle portadores más bien al diodo. Entonces tengo algo equivalente a un capacitor. Eso me produce algo que se conoce como el fenómeno de capacitancia de difusión. No es una capacitancia, pero se comporta como si fuera una capacitancia. Y esa capacitancia generalmente es mucho mayor que el valor máximo de capacitancia CJ sub 0. Por lo menos 3 órdenes de magnitud mayor. Entonces, por eso es que CJ sub 0 en conducción directa normalmente no la considero, solo en inversa. Más o menos, una explicación bien larga. Igual esta la vamos a repasar, ¿verdad? Todo esto lo vamos a volver a ver cuando veamos los modelos. ¿Ok? Ok, entonces, de nuevo, ¿verdad? CJ sub 0, capacitancia de vaciamiento, solo la vamos a calcular si estamos en inversa. Muy bien. Aquí tenemos, no, este es un ejemplito, pero esto es muy sencillo, la verdad que no sé ni para qué está. Es simplemente, ¿qué sucede si yo tengo un diodo PN y se me olvida dopar uno de los lados? Supongamos que yo quería construir un diodo PN, pero se me olvidó dopar este lado, ¿verdad? Entonces me quedo en silicio intrínseco. Y tengo este lado que sí lo dopé. Me piden averiguar cuánto es el potencial interno del diodo. Fíjese que en realidad aquí lo que tengo es más o menos la misma suposición que tenía cuando calculaba el potencial en cada uno de los lados, ¿verdad? Estoy refiriendo una tensión con respecto a un material intrínseco, que fue lo que hicimos hace un ratito, ¿verdad? Entonces, sustituyo NA por N sub I y me queda con esta expresión, que es la misma regla de los 60 milivoltios. Y fíjese que el voltaje pues se cae prácticamente a la mitad. ¿Okay? Bueno, esta es una manera de construir un diodo, ¿verdad? Que tenga un voltaje de activación bajo, pero no es muy práctico, ¿verdad? Porque aquí va a costar hacer pasar esos electrones por acá, por esta zona del silicio intrínseco. Bueno, el otro ejercicio que les hice fue este de acá. Vamos a volver a... La idea es como reforzar los conceptos de lo que son portadores mayoritarios y minoritarios, porque yo necesito que los tengan muy claros para cuando la semana que viene veamos la ley de la juntura. ¿Okay? Por eso les pido, ¿verdad?, que vean el video sobre la ley de la juntura, que básicamente está la derivación de todo esto, pero igual lo vamos a repasar la clase que viene. Pero yo necesito que ustedes entiendan, ¿verdad?, por qué está esto acá, NP, qué significa un NP en menos XP, qué significa un P sub N, ¿ok? Entonces este ejercicio más o menos aclara un poquito eso para que luego cuando veamos con calma, primero en el video y luego en la clase o en vivo, lo que tiene que ver con la ley de la juntura, nos sea más sencillo comprender lo que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, tengo una unión PN. En la unión PN tengo del lado del P 4 por 10 a la 16 átomos por centímetro cúbico y el lado ND 5 por 10 a la 17. Yo sé por la famosa ley, ¿verdad? Recuerden que hay una ley famosa, ¿ok? La ley de acción de masas. Que esta igualdad, si el material es no degenerado, siempre se me va a cumplir, ¿verdad? En cualquier lugar del material. Y que es lo que vamos a suponer siempre para este curso.
Entonces yo sé que aunque yo tengo un material dopado P, tengo un cierto número de electrones en ese material. Esto de acá es lo que yo llamo portadores minoritarios. Y lo mismo del lado N. Aunque yo tengo un número de portadores mayoritarios, que es una función del dopado, también tengo un número de portadores minoritarios, que no puedo, o sea, no puedo decir que esos portadores minoritarios son cero. Son muy bajos y muchas veces los vamos a despreciar, pero no son cero. Y van a ser importantes, de hecho, para lo que se conoce como la ley de la juntura, que es la, digamos, la ley fundamental básica que explica por qué conduce un diodo. O un dispositivo semiconductor, a la hora de la verdad. Bueno, del lado P, aquí, de nuevo, no me dicen temperatura, así que yo puedo suponer, ¿verdad? Que T es igual a 300 Kelvin, ¿verdad? Y una vez. Entonces yo sé que N sub I es 10 a la 10, ¿verdad? Ni lo dudo por esa condición, ¿verdad? N sub I igual 10 a la 10 sobre centímetro cúbico. Y lo que hago es calcular el número de portadores mayoritarios y minoritarios a ambos lados. Vean que si estamos a 300K, yo siempre supongo que todos los átomos donantes están, bueno, en este caso aceptores, están ionizados, ¿no? Así que el número de portadores mayoritarios en el lado P es igual al número de átomos aceptores. 4 por 10 a la 18 es 16 a la 16. Y el número de portadores minoritarios es aplicar la ley de acción de masas, ¿verdad? Es NI cuadrado sobre el número de portadores mayoritarios. Vean que hay una diferencia de ¿qué? 13 ceros, ¿verdad? Entre uno y el otro. Y lo mismo hago del lado N, ¿verdad? 5 por 10 a la 17. Supongo que todos los átomos donadores están ionizados y calculo el valor de portadores minoritarios. Listo, ¿verdad? Mucho menos todavía, ¿verdad? Mucho menos portadores. ¿Por qué? Porque está mucho más fuertemente dopado, ¿verdad? Entonces, acá me queda, de hecho, me queda 19, ¿verdad? Ceros entre uno y el otro. Luego ahora lo que voy a hacer es calcular la tensión y lo que me están pidiendo es ver cuánto varía la tensión en el diodo con esta unión PN en función de la temperatura. Entonces aquí quiero ver si ustedes han estado más o menos despiertos de lo que vimos la clase anterior y esta clase de acá. Bueno, entonces ya sabemos la cantidad de portadores que tenemos, ¿verdad? Ok. Me piden encontrar V sub 0. Vamos a encontrarlo para 250 Kelvin. ¿Ok? Entonces lo que hago es a 250 Kelvin, calculo esto, ¿verdad? Recuerden que esto es la tensión térmica, pero la temperatura cambió, ¿verdad? Entonces ya no va a ser 26 milivoltios. Y aquí lo que hago es, ¿verdad? Utilizar la constante Boltzmann, ¿verdad? Vamos a usar acá el sistema internacional para hacerlo fácil. 1.38 por 10 a la menos 23 julios sobre Kelvin por 250 Kelvin entre 1,6 por 10 a la menos 19 colombios, ¿verdad? Que esto sabemos es la carga básica del electrón. Y recordando que julio sobre Coulomb es la definición de voltio, ¿verdad? Obtengo que mi tensión térmica es igual a 21 milivoltios. ¿Qué pasó, Drupal? Hay una tendencia, profe, a disminuir la tensión. Vamos a ver qué tendencia hay. Ok, muy bien. Recuerden, ¿verdad? Que la definición de un voltio es lo que me cuesta a mí llevar una carga, ¿verdad? El costo, el trabajo que me cuesta a mí llevar una carga eléctrica, ¿verdad? De un lugar a otro. Cuando estoy atravesando un campo eléctrico, ¿verdad? De ahí viene la definición de voltio. ¿Ok? Entonces tengo julio, ¿verdad? Sobre Colombio, ¿verdad? Aquí se me va y me queda, ¿verdad? Esto me queda en milivoltios. Bueno. Aquí calculo phi sub t, ¿verdad? Me dio 21 milivoltios. Y calculo este valor de acá. Y me dice que mi tensión térmica intrínseca es 0,691 voltios. Muy bien. Vamos a hacerlo a 300K. Esa ni la hago, ¿verdad? Yo me la sé de memoria. Yo sé que phi t es 26 milivoltios.
Así que lo que hago es multiplicar estos 26 milivoltios por este valor de acá, ¿verdad? Y obtengo phi sub B igual a 0.856 voltios. Y ahora voy a hacer temperatura 350 Kelvin. Vuelvo a calcular el phi sub T. Y me dice que phi sub B es 0.994 voltios. O sea, según este cálculo que yo estoy haciendo, phi sub B crece, ¿verdad? Es directamente proporcional a la temperatura. O sea, entre más se calienta el diodo, más me cuesta encenderlo. Pero el libro dice otra cosa. ¿Qué se me olvidó? ¿Qué falta ahí? Cambiar NI, Muy bien, ¿por qué NI? porque también depende de la temperatura. Exacto. Vean que hay dos maneras de recordarlo, ¿verdad? O la fórmula, ¿verdad? Que esa es la fórmula empírica que ofrece el Razavi. O la intuición. ¿Verdad? Ustedes recuerden que entre más caliente está el semiconductor, más tengo pares electrón hueco. De hecho, NI es 0 a 0 Kelvin, ¿no es cierto? Porque no se ha liberado nadie, ¿verdad? No se ha liberado ni los electrones o huecos que estén en los dopantes, ni mucho menos se han generado pares electrón hueco del material intrínseco. Entonces, exacto, tengo que tomar en cuenta la fórmula de NI. Y entonces ya uno intuitivamente debería pensar que es al revés, ¿verdad? Si yo tengo más portadores minoritarios, significa que más bien mi tensión, la tensión necesaria que yo ocuparía para encender ese diodo debería ser menor, porque tengo más portadores, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es aplicar esta fórmula. Y esto, digamos, la idea de este ejercicio es que nos demos cuenta. De hecho, en el libro obtiene los resultados correctos, pero no explica, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con NI, ¿verdad? Por eso lo quería hacer de esta manera. Que hay muchas cosas que están jugando, ¿verdad? Dentro de estas expresiones, ¿verdad? O sea, que no tenemos que tener cuidado a veces con eso. Bueno, entonces esta es la fórmula que está en el Razavi, ustedes la van a tener en el formulario, no se preocupen. Es una expresión un poco más sencilla que la que planteamos con el libro de Pedro Julián, está más ajustada empíricamente a la realidad. Entonces aquí lo que calculé fue N sub I, ¿verdad? De nuevo, aquí sí tengo que utilizar la energía de bandgap en función en julios, ¿verdad? Para hacerlo más sencillo, ¿ok? Pues la expresión lo que tenía era la constante Boltzmann del sistema internacional. Y bueno, aquí me dice que NI a 250 Kelvin es apenas 0.11 por 10 a la 9. O sea, es un orden de magnitud, de hecho, 2 órdenes de magnitud menor que la que tenemos a 300 Kelvin, ¿verdad? Y a 350 Kelvin, voy a calcular la otra, a 350 Kelvin más bien es un orden de magnitud mayor. Entonces, si yo sustituyo esos valores con los phi-Ts calculados correctamente, vamos a ver que las tensiones más bien, ¿verdad? Se mueven en la dirección contraria, ¿verdad? O sea, el efecto de phi-T, ¿sí? Phi-T aumenta con la temperatura, pero el efecto que nos produce la disminución en NI hace que se compense ese efecto y de hecho se supere, ¿verdad? Y por lo tanto tengo una relación que es al revés, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que conforme más se caliente mi semiconductor va a ser más fácil encenderlo. Y eso va a ser un problema, vamos a ver, tal vez no lo vamos a ver en este curso, pero lo van a ver ustedes, bueno, esperaría que lo vieran el semestre que viene, dependiendo con quién lleven elementos activos con los transistores bipolares, ¿verdad? Algunos de ustedes salieron en colegio técnico, ¿verdad? Recuerdan que cuando yo tengo un amplificador, ¿verdad? Por el que está pasando una determinada corriente, tengo que de alguna manera poner un circuito protector de temperatura, porque si no se puede producir lo que se conoce como una huida térmica, un thermal runaway. ¿Alguna vez alguno de ustedes, qué sé yo, en un colegio, por ahí, oí hablar de esto? Esto es una de las desventajas que tienen los transistores BJT con los
Estamos manejando potencia, por eso es que los MOSFET son preferidos. Vean qué es lo que va a suceder. Supongamos que yo tengo una corriente que va pasando por este transistor. Un transistor, no se preocupen, para los que no lo han visto todavía, no es más, ustedes lo pueden ver como 2 diodos. Entonces este transistor ustedes lo pueden ver como algo así. Ok, son 2 diodos conectados de esta manera. Ok. Eso es el modelo, de hecho, de Eversmold del transistor. Es eso. Bueno, hay que poner una fuentecita corriente por ahí, como vamos a ver al final del curso. Ok, entonces yo tengo una corriente que está pasando por ese transistor, que es una función de la tensión que tengo acá, la tensión base emisor. Esta tensión base emisor en el diodo es exactamente función, puesto que aquí también tengo un diodo, está relacionada con el potencial intrínseco que hay en esta juntura. ¿Qué sucede si esta corriente es muy grande? Que este diodo se va a calentar, ¿verdad? Supongamos que esto yo lo estoy alimentando con una fuente exacta. Ok, yo tengo aquí una fuente que es totalmente precisa, ¿no? O sea, no se me mueve esa fuente. Y normalmente es el caso. Okay. Cuando yo voy a polarizar, tengo una muy buena fuente. Ok, tengo una fuente acá. Esta fuente no depende de la temperatura. Aquí estoy haciendo que haya una corriente y esta corriente me produce, ¿verdad? Una potencia igual, ¿verdad? Ahí cuadrado por la resistencia, ¿verdad? Que haya entre el colector y el emisor en ese transistor. Okay. Bueno, donde hay potencia, hay calor, ¿no es cierto? O sea, este transistor se me empieza a calentar, ¿no es cierto? Entonces, como esto está aumentando, hay potencia, entonces yo puedo decir, ah, bueno, entonces la temperatura aumenta. ¿Qué pasa si la temperatura aumenta? ¿Qué pasa con V base emisor? Según esta relación. Por lo que acabamos de ver, V base emisor disminuye, ¿no es cierto? Pero yo tengo una fuente aquí que me está sosteniendo V base emisor. Entonces, como en realidad este V base emisor no se puede mover porque esta fuente me está diciendo, no, usted se tiene que mantener fijo, lo único que puede hacer el transistor para compensar es aumentar la corriente. O sea, al producirse este efecto, ¿verdad? Hay un efecto de aumento de la corriente. ¿Ok? Como hay un efecto, como hay un aumento de la corriente, ¿qué sucede con la temperatura? Aumenta, ¿no? ¿Verdad? Se produce entonces una realimentación positiva, ¿verdad? Entonces rápidamente la temperatura de este diodo empieza a crecer, la corriente se empieza a disparar y se produce este efecto, ¿verdad? Y tarde o temprano, ¿verdad? Es tanta la potencia que disipa este transistor que se quema, ¿verdad? Porque no puede soportar ya la corriente que le estoy haciendo pasar. Y ese es un problema muy importante, no solo en los transistores, sino también en los diodos. Tenemos que mantener o encontrar una manera de que no se caliente más allá de cierto punto, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como un efecto proporcional a la temperatura, PTAT, que vamos, eso lo vemos en discretos, ¿verdad? De alguna manera tenemos que compensar en dispositivos reales. Bueno, creo que hoy fui más rápido de lo que esperaba. No sé si les parece que haga una introducción a lo de, por lo menos una introducción así, pero lo de la juntura semiconductora, la ley de, ¿les parece? Si no están de acuerdo, no hay problema, ahora paramos la clase. Sobre el modelo de DC y la ley de la juntura, ¿les parece que empecemos un poquito por acá? Bueno, ahí el que calla concede, ¿verdad? Así que yo supongo que como se quedaron callados, supongo que sí, ¿verdad? Igual esto está en el video bien explicadito, les pido por favor que lo estudien en el video que les recomendé y lo vamos a volver a retomar de hoy en 8, no se preocupen. Ya solo me quedan 19 compañeros, así que. Muy bien. Vamos a hablar ahora, vamos a arrancar, de hecho la clase que viene, con lo que se conoce como el modelo de DC. Todo esto está muy bonito, ¿verdad? Encontramos cuál es el potencial interno del diodo, bla, 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 bla. Pero a la hora de la verdad, yo lo que necesito es algo que me diga que la corriente en el diodo, ¿verdad? Es igual a alguna constante, ¿verdad? Por alguna función de VA.
Más o menos, ¿verdad? Generalmente es lo que yo ando buscando, era una relación corriente-tensión, es lo que yo busco. ¿Por qué? Para poder aplicar las famosas leyes de Ohm, ¿verdad? Y las leyes de Kirchhoff. Entonces tenemos que construir un modelo de corriente directa de la unión PN. ¿Ok? Que normalmente vamos a llamar diodo. Bueno, entonces pensemos que tenemos un material semiconductor de este estilo. Construido, ¿verdad? Donde tenemos dos materiales de silicio dopados P y N. ¿Ok? Están juntos, unidos. Y que aparte estoy colocando un metal a los extremos de mi dispositivo para poderle conectar, ¿verdad? Conductores y una fuente de alimentación. ¿Okay? Vamos a definir este nodo de acá como ánodo y este ánodo de acá como el cátodo. ¿Okay? El cátodo es la parte N de mi diodo y el ánodo de la parte P de mi diodo. ¿Okay? Bueno, yo tengo que encontrar una expresión que más o menos me relacione las caídas de tensión que hay entre cada uno de estos materiales con la fuente de alimentación. Fíjense que no lo hemos estudiado todavía porque no hemos estudiado los contactos material semiconductor. Ok. Eso lo vamos a ver cuando terminemos de ver la unión PN. Pero yo puedo suponer, ¿verdad? Que si yo tengo dos materiales distintos conectados, de alguna u otra manera, alguna caída de tensión va a haber ahí. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un material semiconductor tipo N pegado con un metal, yo puedo suponer que hay una caída de tensión. Si yo supongo que la corriente va en esta dirección, que es lo que me indicaría esta fuente, va a haber alguna caída de tensión entre este material N y este metal. Existe también una caída entre el material P y el material N. Si yo supongo que la corriente va en esa dirección. Y lo mismo ocurre entre el material, el metal y el material P. Tiene que haber también una caída de tensión. Entonces yo puedo, ¿verdad? Encontrar o aplicar por aquí, ¿verdad? Una LVK. ¿Okay? O sea, yo puedo decir que menos VA, ¿verdad? Menos VA más la caída entre el metal y el material P más la caída en la juntura P sub N más la caída, ¿verdad? Entre el material N y el metal, todo eso me tiene que sumar 0, ¿verdad? Esa es la LVK. Bueno, y si yo reacomodo esa LVK, encuentro esta expresión de aquí, ¿verdad? ¿Ok? Que yo la puedo, de hecho, reacomodar un poquito, ¿verdad? Dándole vuelta a estos índices. En particular este de acá, ¿verdad? El PN, no, perdón, el MP. No, el MN. Vamos a darle vuelta. Esto es equivalente, ¿verdad? A decir que tengo una caída de voltaje MP, ¿ok? Menos phi MN. Vea que nada más le di vuelta a los índices, por lo tanto cambio más phi PN. Se reacomodó la ecuación. Ahora vean que esto ya lo conocemos, ¿verdad? En equilibrio, aquí lo habíamos llamado eso. Ahí sí necesito que alguien me levante la mano, a ver si están despiertos. ¿Cómo se llamaba esta tensión? En equilibrio. Recuerden que yo definí, ¿verdad? Un phi sub B. ¿A qué era igual a phi sub B? A phi N menos phi P, ¿verdad? Entonces, en equilibrio, esto de acá es exactamente menos phi B, ¿verdad? O sea que yo lo podría haber puesto menos phi B. Y de hecho lo vamos a poner, ¿verdad? Entonces, pero si yo no estoy en equilibrio, necesito algo un poquito más general. ¿Ok? Si yo no estuviera en equilibrio, esto de acá más bien lo voy a llamar menos fita, menos phi, ay, perdón, estoy fatal dibujando, menos phi j. O sea, lo voy a llamar
tensión de la juntura porque no necesariamente VA va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces eso es lo que tengo aquí, ¿verdad? Vamos a suponer que VA es igual a 0. Y esta es una pregunta muy importante que normalmente la gente no entiende. ¿Qué pasa si ustedes vienen con un voltímetro? Supongamos que esta fuente no está acá. Ustedes vienen con un voltímetro más bien. Y lo conectan acá. ¿Cuánto les va a indicar ese voltímetro? ¿Quién ha hecho esa prueba? En un colegio técnico, en algún laboratorio. Nadie lo ha hecho, de curiosidad. Bueno, esto va a indicar 0. O sea, y usted me va a preguntar, pero Fofo, ¿usted cómo me dice que eso es 0 si acá sabemos que hay un potencial interno dentro del semiconductor? Y sí, pero yo no puedo medir ese material. Yo no puedo medir ese voltaje de ahí. No lo puedo medir. No lo puedo medir por la ley de Kirchhoff. Esta de acá. Vean que si VA es igual a 0, si esto fuera 0, lo que me queda ¿verdad? Es que esto es igual a 0. O sea, que la caída P sub n, ¿verdad? Phi de P sub n, más Phi MP menos Phi Mn, todo esto me daría 0, ¿verdad? O sea, que menos Phi de P sub n, que es igual a el potencial intrínseco, es igual a esto de acá. A la caída que tengo en los contactos metálicos. O sea que donde yo le ponga las puntas del osciloscopio, ¿verdad? Que es metal, y sumando además las caídas que haya en el diodo ideal, todo lo que haya en el potencial interno, ¿verdad? Que esto lo derivamos, fue lo que les explicamos hace un rato, ¿verdad? Explicamos hace un rato, se cae en los dos potenciales, en las dos caídas óhmicas, por así decirlo, resistivas, vamos a suponer que son resistivas, en los potenciales de metal. O sea que no hay manera que yo mida el potencial intrínseco de un diodo. No hay manera de medirlo con un voltímetro. Si hay manera de medirlo y ustedes, bueno, ya supongo que algunos de ustedes han usado el voltímetro para ver si un diodo está bueno, ¿verdad? Pero no se hace midiendo voltaje. Que después capaz que les pregunto cómo se hace para a ver si alguien sabe cómo se hace para medirlo. Entonces, si la tensión aplicada es nula, yo no puedo, ¿verdad? No tengo conducción y no tengo manera de medir tampoco, ¿verdad? El voltaje. Ok. ¿Qué sucede ahora si yo empiezo a disminuir ese voltaje? Vamos a suponer que uno de los nodos está fijo. ¿Ok? Voy a tener ahora entonces esta expresión. Y voy a definir, ¿verdad? Este phi sub j, ¿ok? Como la resta entre el potencial intrínseco y la tensión aplicada. ¿Okay? Como les digo, esto está explicado con más calmita y creo que dibujé un poco mejor en el video para que lo revisen. ¿Okay? Entonces, si yo defino esto de otra manera y suponiendo, ¿verdad? Que mi VA, por ejemplo, es positivo, ¿qué va a suceder? Si yo empiezo a aumentar la tensión de manera positiva, suponiendo, digamos, que este no está pegado a tierra, ¿okay? Este no se puede mover. O sea, si VA es positivo, este no se tiene que ir para arriba. ¿Okay? Tiene que aumentar la tensión ahí, VA, que es lo que está pasando acá. VA está aumentando sobre ese valor, un valor de referencia cualquiera. ¿Qué va a suceder? Que la curva, puesto que esta caída potencial técnicamente debería ser igual a la del caso anterior, no debería variar si la corriente no varía mucho. La curva se empieza a mover para arriba, ¿verdad? Se empieza a mover la curva de tensión para arriba. Y empieza a haber una diferencia de potencial que ya no es phi b, es menor que el potencial intrínseco del material. Por eso es que se produce esto de acá.
Y esa relación tiene que ser lineal, ¿verdad? Phi sub j, por lo tanto, es igual, o el potencial en la juntura es igual a la resta de el potencial intrínseco menos VA. Y por eso es que para que un diodo conduzca por completo, ¿cuánto necesitan ustedes que sea igual VA? A ver, no me la tienen que decir. ¿A cuánto tiene que ser VA? ¿Algún valiente? Para que un diodo conduzca por completo. A phi b, ¿verdad? A punto 7. Porque en punto 7, precisamente, ¿qué va a suceder con las bandas? Muy bien, Asdrúbal, tarde, pero dijo. ¿Qué sucede en punto 7? Comienza a conducir el diodo, digamos, en ¿Pero corriente por qué? directa. Porque ¿Cómo? fíjate, ¿por qué? Ahora usted tiene las herramientas. Ustedes tienen las herramientas para decir por qué va. Porque superó el umbral de la barrera de... Es que ya no hay umbral. Phi j es 0. Y recuerden que el campo eléctrico, ¿verdad? O sea, perdón, la energía es igual a menos Q, ¿verdad? Phi j. Si Phi j es 0, no hay doblamiento. Entonces las bandas me quedan planas, ¿verdad? O sea, me van a quedar las bandas planas, ¿verdad? A los dos Sí, es que lados. me equivoqué en decir eso. Yo lo que estaba pensando era en la zona de vaciamiento, en la Bueno, la zona de superior. vaciamiento desaparece porque las bandas me quedan planas, ¿verdad? Las bandas de energía me quedan planas y ahora sí, ¿verdad? Todos los electrones que tengo por acá, ¿verdad? Porque este está dopado P y este está, pero este está dopado N y este está dopado P, ¿verdad? Todos los electrones que están aquí se pueden ir para allá. Y todos los huecos que están acá, ahora sí ya no hay nada que los pare, ¿verdad? Se van para allá. Por eso es que cuando phi a VA es igual a phi B, o sea, punto 7 por ahí, ya yo tengo, vamos a ver, ¿verdad? Cuando hagamos el análisis de una conducción, ¿verdad? Masiva, ¿verdad? De corriente. Esta wea, que es phi B. Y esto es VA. Lo vamos a ver con calma cuando veamos el modelo C al diodo. Perdón, de CD. O sea, ahí ya la conducción es prácticamente máxima, ¿verdad? Se me tira a infinito. Por eso es que cuando yo encuentro el potencial intrínseco, de una vez sé cuánto necesito para hacer que el diodo conduzca al máximo, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar aquí la clase, porque entonces ya lo que nos queda es entrar en la ley de la juntura, pero ya esto sí, ya creo que ya estamos bastante, bastante vimos por hoy. Prefiero que vean el video de la ley de la juntura con calma en sus casas y yo voy a pasar, la idea sería entrar con esto con calma, entonces el martes que viene y capaz buscar algún par de ejercicios, voy a ver si encuentro algún par de ejercicios del Pierret como para fortalecer este tema de la ley de la juntura y arrancar también con el modelo de conducción del diodo. La idea es que la semana que viene dejemos cubierto el modelo de conducción en CC del diodo para que ya arranquemos con tema nuevo, ¿verdad? En la siguiente semana, dentro de 2 semanas, donde ya entraríamos con los modelos de pequeña señal, que fue donde nos quedamos, ¿verdad? Donde estábamos para empezar, ¿verdad? El modelo de pequeña señal y supuestamente no podemos cubrir materia en estas semanas, entonces eso más o menos así lo tengo planificado. Bueno, si no hay más consultas, alguna duda. Entonces lo dejamos acá. Bueno, Drew, ¿qué pasó? No, pero que nada más quería manifestarle que usted tiene mucha habilidad, se oye muy bien y explica muy bien la clase vía Bueno, video. ahí, Lo más o menos, felicito, hay muchas gente que se gracias. queja, dice que soy muy desordenado, pero hay que, no se puede compartir, no se puede complacer a todo el mundo. No, no, profe, usted es muy buen profesor. Con Bueno, respeto, entonces, muchas gracias. bueno, Drew, gracias. Entonces, les voy a pedir a los muchachos que están en tutoría, ¿verdad? Que se acuerden de que me vayan enviando el material apenas puedan de las 2 primeras tutorías. Y todavía hoy no me han dicho cómo vamos a manejarlo de las tutorías. Entonces, el lunes tenemos una reunión con los tutores ya para definir bien los horarios y la herramienta que se va a usar, porque el problema que estamos teniendo es que no hay suficientes herramientas de Zoom, no hay suficientes licencias. Así que eso creo que sí nos va a atrasar un poquito. Pero bueno, estamos hasta acá. Gracias por venir, por estar conectados y nos vemos el martes, si Dios lo permite. Hasta luego. Vamos a parar esto. Yo voy a subir el videito al YouTube dentro de la noche, ¿ok? Para que lo tengan por ahí. Hasta luego.